porque se dieron cuenta que no funcionaba. De hecho, Lucas recoge la historia de la comuna cristiana, pero termina y no se sabe qué pasó con ella. No se sabe qué sucedió. Desde luego, uno puede inferir que la comuna no duró mucho tiempo. Los judíos de la diáspora empezaron a recoger sus bártulos y a irse. Eso sí, donde quiera iban y donde quiera llegaban, inmediatamente empezaban su trabajo misional. Ahora, ¿con quiénes empezaban su trabajo misional? Inicialmente lo empezaban con judíos de la diáspora. El trabajo inicial, note bien que cuando Pablo comienza a hacer sus viajes misioneros, donde primero iba a la sinagoga, ¿por qué? Porque su trabajo inicial, el trabajo inicial de todos los creyentes del primer siglo, era hacer del cristianismo una experiencia de cumplimiento profético del judaísmo. Eso era todo lo que estaba en la mente de ellos, era todo lo que había en el corazón de ellos. Más adelante es que van a tener que romper, y más adelante es que van a tener que desaparecer la experiencia o la intención de mantenerse vinculados al judaísmo. Ahora, en Hechos capítulo 11, Pedro va a la casa de Cornelio, y cuando regresa de la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 11 hay una historia de Lucas que dice que la iglesia de Jerusalén lo llamó a capítulos. Le dijo: mire, compadre, venga acá, ¿qué es lo que usted hace por allá, por los lares gentílicos, predicando el evangelio? Y él le cuenta la visión que tuvo y le cuenta la experiencia que vivió, y cuando se la cuenta, note bien que la respuesta de la iglesia de Jerusalén es: de manera entonces que también a los gentiles se les está revelando el Espíritu Santo para salvación. Es decir, ¿por qué Lucas cuenta esto? Porque Lucas quiere vincular en la historia de la cristiandad a los cristianos gentiles y a los cristianos judíos como un solo pueblo, con un mismo origen. La intención de Lucas es probar que aunque no fue Jerusalén quien evangelizó a los gentiles, sí los gentiles fueron aprobados por la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén le dio la bendición. Note bien que cuando llaman a Pedro, y Pablo viene con Pedro para defender el trabajo de la iglesia gentílica, la iglesia de Jerusalén determina entonces decir: no le vamos a imponer otra carga a nuestros hermanos gentiles, sino que simple y llanamente se abstengan de sacrificar a los ídolos, se abstengan de sangre, se abstengan de fornicación y se abstengan de ahogado. 4 planteamientos que eran necesarios para la convivencia cristiana, porque desde luego para los judíos era importante que esto se observara en la convivencia cristiana. Eso es como si usted va a la casa de alguien y dice: bueno, nos podemos comer la misma papa, pero tú con un plato y un tenedor y yo con un plato y un tenedor distinto. O sea, nos podemos comer la misma papa, pero no con el mismo cubierto ni en el mismo plato. ¿Por qué? Porque son las reglas de comunidad que tenía Jerusalén, y los cristianos de Jerusalén no iban bajo ninguna circunstancia a cambiar dichas reglas. Ahora, volviendo de nuevo a Pablo, luego del capítulo 11 de Hechos, vuelve de nuevo Lucas a retomar a Pablo, y volvemos de nuevo a ver la misma experiencia que se vio con Damasco. Bernabé lleva a Pablo a Antioquía. Antioquía es una ciudad gentílica. ¿Y qué había en Antioquía? Había cristianos.
Lo que quiere decir es que los creyentes gentílicos, los judíos helenistas, hicieron su trabajo a la perfección. Salieron de Jerusalén porque no se sentían cómodos con la iglesia de Jerusalén, pero cuando llegaron a sus lugares de origen, allí empezaron a predicar. Y cuando Bernabé lleva de la mano a Pablo, claro, lo tiene que llevar a algún lugar para que la gente lo conozca, para que la gente sepa de él. En Jerusalén no quieren saber de su estampa, porque en Jerusalén se sabe que ese es un bandido que mata a cristianos. Y Bernabé dice: no te apures, que yo conozco bien a la iglesia de Antioquía, yo te llevo conmigo de la mano, y allí en Antioquía tú vas a tener la oportunidad de dar tu testimonio. Luego, con Bernabé, y aún después sin Bernabé, es que Pablo inicia su ministerio gentílico. Ahora, hay un dato interesante que yo creo que nosotros a veces no hacemos justicia con él. Y es que cabe señalar que muchos de los gentílicos fueron alcanzados por el Evangelio, por los judíos helenistas, y no necesariamente por Pablo. A veces nosotros pensamos que Pablo ganó a todos los gentiles para el Evangelio, y con eso no hacemos justicia histórica a los creyentes helenistas que llegaron primero que él. Mire, por ejemplo, Pablo no fundó la iglesia de Damasco, ya estaba fundada. Pablo no fundó la iglesia de Antioquía, ya estaba fundada. Pablo no fundó la iglesia de Chipre, ya estaba fundada. Es más, en Corintios ya había cristianos cuando Pablo llegó. Porque fíjate que Pablo le dice a los corintios, le dice: cuando vine a ustedes, no vine con palabras de humana sabiduría. Y más adelante les dice: aunque hay muchos que predican el Evangelio por contienda, queriendo hacer entender qué cosa, que ya por allí, por Corintios, habían pasado cristianos. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque desde luego la historia siempre hace justicia. Y yo creo que la aportación mayor de Pablo no fue el trabajo misionero. Yo creo que la aportación mayor de Pablo fueron sus cartas, fue su teología. Su teología fue mayor, de mayor impacto que el trabajo misionero, porque llana y sencillamente, por ejemplo, Pablo no evangelizó a Roma. Cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, en Roma había una iglesia poderosísima. Tan poderosa era que subsistió sin judíos helenistas, porque cuando el edicto de Claudio, todos los judíos fueron expulsados y la iglesia subsistió en Roma sin ningún judío helenista. Lo que esto quiere decir es que era una iglesia fuerte, y esa iglesia estaba allí y Pablo no la evangelizó. Esa iglesia fue evangelizada por judíos helenistas, que ya necesariamente se dieron a la tarea de salir de Jerusalén porque no se sintieron cómodos como ciudadanos de segunda clase. Decidieron regresar a sus tierras, y regresando a sus tierras evangelizaron nuevamente a su gente. Ahora, en aquel entonces, antes que Pablo saliera a hacer obra misionera, ya Pedro había salido a hacer obra misionera porque había ido a casa de Cornelio, Felipe había hecho obra misionera porque había ido a Samaria, Bernabé había hecho obra misionera porque ya había ido a Antioquía, Marcos ya había hecho obra misionera porque había acompañado a Bernabé hasta Antioquía. Es decir, Pablo vino a hacer un trabajo importantísimo.